Ese grito que sueltas en un segundo de rabia, de cansancio, de desesperación, se queda flotando en el aire mucho más tiempo del que te crees. No desaparece cuando el silencio vuelve. No se borra con un lo siento o con un abrazo apretado. Ese grito construye un muro invisible entre tu hijo y tú. Uno que no se ve, pero se siente. El niño lo siente. Porque en su mundo pequeño, ese grito no suena solo a frustración, suena a rechazo, a no soy suficiente, a mi mamá o mi papá no me quieren en este momento. No se trata de ser perfectos, se trata de recordar que cada palabra deja huella, que la distancia más grande no es la de una habitación en silencio, sino la del corazón de tu hijo que poco a poco deja de sentirse seguro. Los gritos dejan en los niños heridas emocionales, heridas que no siempre se ven, pero tu hijo lo siente en cada rincón de su ser. La herida de rechazo, esa herida que le va a enseñar a callar, a esconderse, a evitar molestar, porque claro, si levanta la voz va a provocar gritos. Por lo tanto, mejor ser pequeño, calladito e invisible. También provoca la herida de humillación. El niño cree que se equivoca demasiado, que no es lo suficientemente bueno, que merece esos gritos porque algo en él está mal. Luego la herida de abandono, que aunque tú estés presente, en esos segundos de ira, tu niño se siente solo, porque siente que en esos momentos de ira, como que el amor se rompe, que tal vez hay algo en él que lo aleja de ti. Y esto es muy peligroso para los niños, aparte de para vuestra relación, evidentemente. También desata la herida de la injusticia, porque no entiende por qué tanto ruido, por qué tanta rabia. Aprende que el mundo castiga sin razón y eso duele. Y la herida de la injusticia cuesta muchísimo, muchísimo sanarla y se pasa muy, muy mal. Se habla muy poco de esta herida, pero afecta también muchísimo. Como por ejemplo la herida de desvalorizar. A ver si lo digo bien. Desvalorización. Virgen Santa. Bueno, que como que el niño se siente desvalorado. Lo siento, pero hay palabras que se salen del control de mi boca. Y sí, cada grito se vuelve un eco dentro de él, uno que con los años se va a convertir en esa voz con la que se va a hablar a sí mismo. No voy a hablar porque total, no importa lo que yo diga, no entiendo por qué pasan estas cosas, y va a pelear por cualquier injusticia. Todo para él va a ser injusto. ¿Cuál es realmente el impacto de los gritos en el desarrollo emocional de tu hijo? El grito no es solo un ruido fuerte. ¿Por qué? Porque su cerebro entra en modo supervivencia. Cuando tú le gritas, su sistema nervioso se activa, como si estuviera en peligro real. Su cuerpo libera el famoso cortisol, la hormona del estrés. Y ese cerebro entiende que debe protegerse. ¿Cómo? Como mejor pueda, luchando, huyendo o paralizándose. Y ahí es cuando tú vas a ver que tu hijo responde con rabia, eso es porque está luchando, que se encierra en sí mismo y deja de hablar porque huye, o que se queda inmóvil, sin saber qué hacer. Este niño está medio lilaos, claro, le gritas al niño y luego te quedas como diciendo, pero ¿qué haces ahí tan parado? ¿Quieres racionar? Que parece que estás tonto. ¿Qué esperas? ¿Se ha quedado paralizado? Porque los niños no... los niños y los no tan niños. Es que no debemos normalizar como que el grito es algo que está bien. No.
porque también va a romper su seguridad emocional. Tu hijo te ve a ti como su refugio, pero cuando ese refugio se vuelve algo impredecible, porque claro, cada vez que mamá está alterada me grita, entonces ya no se siente seguro porque no sabe, con cada acción, con cada cosa que digas, va a sentir que haga lo que haga, le vas a gritar. Entonces él, para evitar eso, pues volvemos a lo de antes. Va a luchar, va a huir o se va a paralizar, pero ya no se va a sentir seguro. Entonces aquí el mensaje que tu hijo está recibiendo es exactamente ese. No sé cuándo vendrá el próximo grito, así que mejor me voy a preparar para lo peor. Evidentemente, claro, luego nos preguntamos ¿por qué los niños tienen ansiedad? Hombre, pues no sé. Si tienen que estar pendientes de eso, si su cerebro está siempre en modo alerta, porque no saben cuándo les vamos a gritar. Viven con un miedo constante a equivocarse. Y evidentemente les va a costar confiar en los demás. Porque, claro, si me gritan en casa, me van a gritar fuera. Entonces no puedo confiar, porque no sé qué esperar de las personas. Los gritos moldean su autoestima y su voz interna, porque con las palabras que tú le hablas hoy se van a convertir en la voz con la que se va a hablar mañana. Si esos gritos van acompañados de frases como siempre haces todo mal, es que eres insoportable, eso él lo va interiorizando. Y un día, sin que tú te des cuenta, se dirá a sí mismo, no soy suficiente, siempre me equivoco, no valgo la pena. Hijo mío, ¿y de dónde has sacado tú eso? Pues no sé. ¿Por obra del Espíritu Santo? No. También afectan a su capacidad de gestionar las emociones. Los niños aprenden a autorregularse mirando cómo lo hacen sus padres. Si tu hijo ve que tú explotas en grito, su cerebro entenderá que así se maneja la frustración. Entonces, cada vez que esté frustrado, ¿qué va a hacer? Reaccionar con ira ante la frustración. Si tienes un hijo, probablemente lo que haga, ¿qué es? Que reaccione con ira ante su pareja cuando esté frustrado, que le cueste expresar sus emociones de una forma sana y lo haga, pues bueno, como ya sabemos, como ya hemos mencionado en otros vídeos, reprimiendo para adentro o sacándolo de la peor forma. Lo que todo esto evidentemente le va a llevar a tener relaciones conflictivas en el colegio, con los amigos, con vosotros, con papá, con mamá, con todo el entorno familiar, porque él ha aprendido que para comunicarse hay que gritar. Pero claro, esto cuando vaya... Sí, en casa puede ser que sea lo normal, que cuando yo me altero un poquito, nada, si esto pasa en todas las familias, no pasa nada. Pero lo que pasa es que cuando tu hijo salga afuera, al mundo, y empiece a relacionarse, empieza a tener amigos, empieza a tener novietes, novietas, se va a comunicar a través del grito. Y una de dos, o no le van a aguantar y se va a quedar solo, o le van a tener miedo. ¿Se puede reparar el daño? Sí, siempre. Siempre lo digo. Tus hijos no necesitan padres perfectos. Solamente padres conscientes. Padres conscientes de cómo actúan y que si se equivocan, sepan rectificar. Entonces, ¿qué puedo hacer como padre? Regular tus emociones antes de reaccionar. Respira, aléjate, que no tienes que resolverlo ahora. Que no es que tu hijo se vaya a quedar por encima porque él te haya hablado mal. Déjale claro que te ha hablado mal sin subirte a su nivel y le dices que luego vais a hablar muy seriamente, que vas a relajarte, que necesitas un momento, pero que después esto se tiene que hablar. Es que no es necesario, es que nos pensamos que claro, me ha gritado, entonces como yo no le grite, se va a sentir superior a mí. No.
Lo único que estás haciendo ahí ante ese grito es que tu hijo, pues eso, te estás poniendo a su nivel y tú eres el adulto. Así que, en serio, respirar, alejaros, pero evitar los gritos. Después, valida sus emociones. En lugar de llegar... Claro, después de relajarte no vas a llegar y le vas a gritar. Tienes que ayudarle a entender lo que siente. Porque si tu hijo te está gritando, es por algo. Que yo no digo que esté bien. Claro que no está bien. Pero tendrás que averiguar qué es lo que le ocurre. Porque claro, si tú le gritas, él luego no se va a abrir contigo. ¿Cómo me voy a abrir con mamá si mamá me acaba de gritar? No, que no. Y evidentemente reparar el vínculo. Si tú has gritado, pide perdón siempre. No, es que es mi hijo, ¿cómo voy a pedirle perdón a mi hijo? Pero bueno, ¿en qué mundo vivimos? Pues no sé. En uno muy bueno. Por eso la salud mental está hasta los topes. Repara el vínculo, pide perdón, explícale lo que ha pasado, por qué le has gritado, cómo te sientes, para que luego él también lo haga cuando tenga que hacerlo. Pero no es para que tú te justifiques. No, es que mamá te ha gritado porque te has portado mal. No, sino para enseñarle que todos nos equivocamos y que todos podemos hacerlo mejor. El cambio empieza en ti. Tú puedes elegir ser el refugio seguro de tu hijo o que para tu hijo tu casa sea una tormenta. Claro que como las heridas emocionales no se ven en el momento, porque se ven a lo largo del tiempo, a diferencia de las físicas, con el tiempo vas a ver cómo eso moldea la forma en la que tu hijo se ve, cómo se relaciona y hasta cómo afronta la vida cuando va creciendo. Porque, por ejemplo, cuando tenemos la herida de rechazo, sentimos que no somos suficientes. Si yo escucho gritos constantemente, empiezo a creer que hay algo mal en mí, porque si papá y mamá me gritan constantemente, hay algo malo en mí. Que su existencia molesta. Que su forma de ser no es aceptable. Peligro. O sea, alerta máxima, por favor. Por lo que, ¿qué va a pasar? Claro, tu hijo se va a sentir inseguro y no se va a expresar por miedo a no ser querido. Va a intentar encajar constantemente. ¿Por qué? Porque va a desarrollar una necesidad extrema de agradar a los demás. Y se va a olvidar de agradarse a sí mismo. Se va a esforzar constantemente en ser perfecto. Pero es que nunca va a llegar a ser perfecto. Porque nadie vamos a llegar a ser perfectos. Por lo tanto, es que nunca se va a sentir suficiente. Cuando hablamos de heridas de humillación, el niño se siente como si fuera un problema. Porque si tú gritas a tu hijo y siempre viene acompañado de frases como siempre lo haces todo mal o eres insoportable, el niño va a entender, va a interiorizar que sus errores van a definir su valor. Se va a avergonzar de sí mismo, se va a esconder, va a ocultar lo que siente, va a ocultarse a sí mismo. Por lo tanto, va a desarrollar un miedo al ridículo enorme. ¿Qué va a pasar? Que va a evitar desafíos por temor a fallar. En el colegio no se va a apuntar a clases. No va a jugar con otros por miedo a perder y a sentirse ridículo por haber perdido, por ejemplo. Luego en el instituto, el miedo al ridículo. Cualquier cosa que pase en la edad adulta. Qué ridículo ir yo a una entrevista de trabajo. Y luego nos preguntamos que por qué este niño es que parece, no sé, es que parece que está atontinado. Porque los otros me han salido de distinta forma. ¿Qué le vamos a hacer? Como dice mi abuela. Pero ese niño lo que va a hacer es evitar constantemente cualquier desafío. Para no sentirse ridículo. Por lo que no va a buscar trabajo. No porque no sea valioso o porque esté al helado. Y la herida de abandono
No soy importante. No soy importante. ¿Tú sabes el impacto de esa frase en la cabeza, de ese sentimiento? Porque no solamente se piensa, también se siente. Esos gritos crean una desconexión emocional. Y aunque tú estés físicamente presente y le des de todo y no le falte de nada, en su mente va a sentir que lo estás dejando solo, con su dolor. Por eso muchos niños, aunque sí, no, bien con mi familia, nunca me ha faltado de nada, yo siempre he tenido un techo, comida, pero no sé, no puedo contar con mi familia. ¿Por qué? Se desarrolla un miedo al rechazo enorme. Se volverá dependiente emocionalmente en las relaciones. Aguantará todo, hasta lo inaguantable. O por el contrario, se va a ir al otro extremo. Aprenderá que no necesita a nadie y se aislará emocionalmente. Y la herida de injusticia. ¿El mundo es cruel? ¿Cómo puede vivir un niño pensando que el mundo es cruel? Un niño no comprende por qué le gritas, por lo que esa percepción de justicia se distorsiona. Se volverá rígido consigo mismo y con los demás. Va a sentir constantemente que haga lo que haga, nunca será lo correcto. Entonces, muchas veces incluso dejará de hacer cosas, porque total, si haga lo que haga, va a aprender a reprimir lo que siente por miedo a ser juzgado. Y luego está la herida que hemos hablado de desvalorar... a ver si lo digo hoy. Desvalorización. Eso. Mi voz no importa. Si cada vez que tu hijo llora, expresa su frustración, trata de decirte algo y recibe gritos como una respuesta, va a aprender que su voz no tiene valor, por lo que va a dejar de expresar lo que siente, se lo va a guardar todo. No va a defender sus derechos y va a permitir que otros lo pisoteen. Y en el futuro puede tener relaciones en las que va a sentir que no merece ser escuchado. Por lo que van a hacer con tu hijo, con tu hija, lo que le dé la gana. ¿Y cómo afectan todas estas heridas a su autoestima? Si has gritado, si sientes culpa, recuerda que lo más importante no es ser un padre perfecto, sino un padre que aprende, un padre que después del grito regresa, mira a los ojos a su hijo y le dice: lo siento, voy a hacerlo mejor. Porque al final lo que más sana no es que tú nunca hayas gritado, porque todos gritamos, porque todos nos desbordamos, sobre todo si no gestionamos nuestras emociones. Pero tú con esto le enseñas a tu hijo que el amor siempre puede más que cualquier otra cosa. ¿Y cómo puedo educar yo a mi hijo sin gritos para fortalecer el vínculo? Los gritos salen sin querer, ¿vale? Salen a través del resultado del cansancio extremo, del estrés, de sentir que ya no puedes más. Pero cada grito no solo está hiriendo a tu hijo, sino también está rompiendo esa conexión entre vosotros. Tú puedes ponerle límites a tu hijo sin gritarle, sin dañarle. Formas en las que lo puedes educar sin llegar a romper ese vínculo, donde tu hijo va a aprender desde la confianza y no desde el miedo. 5 alternativas para dejar de gritar y fortalecer esa relación. Como he mencionado antes, la pausa. Regulas tus emociones antes de reaccionar. Tu hijo necesita ver cómo tú manejas el enojo. Por lo tanto, antes de gritar, haces esa pausa y respiras, sales de la habitación, te haces preguntas. ¿Estoy reaccionando desde mi frustración o desde lo que realmente necesita mi hijo? ¿Cómo me sentiría yo si alguien me hablara así? Los niños no aprenden con palabras. Por eso, por más que se lo repitas, hasta que tú no actúes distinto, tu hijo va a seguir
observándote y aprendiendo de ti. Si tú regulas, él aprenderá a regularse también. 2. Conectar antes de corregir. Esto es muy importante, porque si tú has gritado, eso genera una distancia. A todos nos genera distancia. Si alguien me grita, yo me distancio. ¿Dónde vas? La conexión genera escucha. Entonces, antes de corregir a tu hijo, te bajas a su altura, lo miras a los ojos y usas un tono firme pero sereno. Y en lugar de coge ese juguete ahora mismo o te quedas sin tele, prueba con sé que no quieres recoger, pero vamos a hacerlo juntos en 5 minutos. Cuando los niños se sienten escuchados, están más dispuestos a cooperar. 3. Pon límites con firmeza y respeto. Vale, ya has conectado con él. Ahora sí puedes corregir. Criar sin gritos no significa que tú le vayas a permitir a tu hijo. Claro que no. Significa que tú le pones límites de una forma que tu hijo pueda entender y aceptar. Y en lugar de deja de gritar, me tienes harta. ¿Y esto cómo lo dices? ¿Cuántas veces has dicho deja de gritar? Y tú estabas gritando. Coherencia, modo off. Prueba algo como en esta casa se habla sin gritar. Si necesitas decirme algo, dímelo con calma y te escucharé. Los límites sanos enseñan respeto. 4. Utiliza el humor y la creatividad. A veces funciona muchísimo mejor, por no decirte siempre, en lugar de pelear con tu hijo, sorpréndelo. ¿Qué quiero decirte? Por ejemplo, en lugar de te he dicho 1000 veces que te ponga los zapatos, prueba algo como oh no, los zapatos mágicos han desaparecido. ¿Podrás encontrarlos antes de que el suelo se convierta en lava? Son niños. Desarma la tensión con el humor. Transforma esa rutina en juego. Y lo harán todo más sin tanta queja y sin tanto reproche. 5. Último. Repara. Siempre. Repara cuando te equivoques, porque te vas a equivocar. Claro que sí. No te castigues, pero tampoco lo ignores. Le puedes decir a tu hijo algo como lo siento, no debí gritarte. Sé que esto te ha hecho sentir mal y no es lo que yo quería. Voy a trabajar para hacerlo mejor. Los niños aprenden más de cómo reparamos nuestros errores que de los errores mismos. Criar sin gritos no significa ser perfecto, significa que te esfuerzas cada día para educar desde el amor y la conexión, significa elegir el respeto incluso en los momentos difíciles, significa ser el adulto que te hubiera gustado tener cuando eras niño. Y eso es lo que verás en este canal. Así que suscríbete para seguir viéndonos por aquí. Chao, chao familia.